Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Diego Vera. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, de las Matemáticas y de la Física. Hoy vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales. Encuentre la solución de la siguiente ecuación diferencial. Diferencial de x sobre el diferencial de y es igual a x secante al cuadrado de y dividido por el seno de 2x menos la tangente de y. Y nos da una condición inicial, donde y evaluado en pi es igual a pi cuartos. Voy a resolver este ejercicio aplicando la ecuación diferencial exacta. Entonces, tenemos nuestra ecuación planteada. Diferencial de x sobre el diferencial de y es igual a x secante al cuadrado de y dividido por el seno de 2x menos la tangente de y. Entonces, yo voy a pasar el seno de 2x menos la tangente de y a multiplicar por el diferencial de x, y eso va a ser igual a x secante al cuadrado de y por dy. Dejaré todo en un solo miembro de la ecuación, es decir, me queda seno de 2x menos tangente de y por el diferencial de x, más, y entre paréntesis dejaré menos x secante al cuadrado de y, que multiplica de y eso será igual a 0. Como podemos notar, hemos logrado dejar nuestra ecuación diferencial planteada y la hemos llevado a la ecuación característica de una ecuación diferencial exacta, que es una función m que multiplica al diferencial de x más una función n que multiplica al diferencial de y igual a 0. Como podemos notar a nuestra ecuación, podemos fácilmente determinar cuál es nuestra función m y nuestra función n. Para resolver este tipo de ecuaciones diferencial exacta tenemos que cumplir dos criterios, el criterio de la necesidad y el criterio de la suficiencia. El criterio de la necesidad para una ecuación diferencial exacta nos dice que la derivada parcial de la función m con respecto a y es igual a la derivada parcial de la función n con respecto a x. Entonces, tenemos que cumplir esa condición. Vamos entonces a derivar nuestra función m con respecto a y. Como podemos notar, tenemos que la derivada de seno de x, de 2x menos tangente de y con respecto a y. Como tenemos una resta, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la derivada. Entonces nos queda la derivada del seno de 2x con respecto a y menos la derivada de tangente de y con respecto a y. Como podemos notar, el seno de 2x con respecto a y sería una constante, por lo tanto esa derivada es 0. Y solo nos quedaría la derivada de la tangente de y con respecto a y. Y esa es una derivada conocida, por lo tanto nos queda menos secante al cuadrado de y. Ahora corresponde determinar la derivada parcial de n con respecto a x. Tenemos entonces que sería la derivada de menos x secante al cuadrado de y con respecto a x. El secante cuadrado de y es una constante con respecto a x, por lo tanto puede salir de la derivada y nos quedaría simplemente derivar menos x con respecto a x. Entonces nos queda de respuesta que la derivada de la función n con respecto a x es igual a menos secante cuadrado de y. Como podemos darnos cuenta, la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Por lo tanto, nuestra ecuación es exacta. Entonces, ahora tenemos que cumplir el criterio de suficiencia para una ecuación diferencial. Y ese criterio nos dice que una función u, la derivada de una función u con respecto a x es igual a m, y la derivada de la función u con respecto a y es igual a m. Podemos tomar cualquiera de las dos para determinar la función u. En este caso he tomado la primera, que digo, la derivada de la función u con respecto a x es igual a m. De aquí voy a despejar la derivada de u es igual a m por la derivada de x. Si integramos ambos lados de la ecuación, podemos obtener entonces la función u. Y u sería igual a la integral de la función m con respecto a x. Reemplazando nuestra función m, tenemos que u es igual a la integral de seno de 2x menos tangente de y por dx. Como podemos notar, tenemos una resta, por lo tanto, puedo aplicar
la propiedad distributiva de la integral. Entonces me quedan dos integrales. La integral del seno de 2x por dx menos la integral de la tangente de y por dx. Ambas integrales son sencillas, por lo tanto me queda que la función u es igual a menos coseno de 2x sobre 2 y menos x tangente de y más una constante de integración. Pero en este caso esa constante de integración la podemos reemplazar por una función que en este caso va a depender de y, ya que para u sería una constante. Entonces, ahora vamos a tomar nuestro segundo valor del criterio de suficiencia, donde tenemos que la derivada de la función u con respecto a y es igual a n. Lo que tenemos que hacer en este caso es derivar nuestra función u e igualarla a n. Como podemos ver, tenemos que la derivada de menos coseno de 2x sobre 2 menos x tangente de y más la función h con respecto a y es igual a n. Tenemos una suma y resta de funciones, entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva de la derivada, obteniendo tres derivadas. La derivada de menos coseno de 2x sobre 2 con respecto a y, menos la derivada de x tangente de y con respecto a y más la derivada de la función h de y con respecto a y eso es igual a n. Como podemos ver, nuestra primera derivada va a ser igual a 0, ya que con respecto a y, el coseno de 2x es una constante, y la derivada de una constante es 0. Entonces nos queda que la derivada de x tangente de y es igual a menos x secante al cuadrado de y. Y la derivada de la función h es h' de y eso es igual a n. Y n es menos x secante al cuadrado de y. Pudiéndonos dar cuenta que en ambos lados tenemos la misma expresión, por lo tanto se simplifican y nos quedaría que la función h' es igual a 0. Es decir, que nuestra función h es igual a una constante. Por lo tanto, nuestra función que hemos buscado u es igual a menos coseno de 2x sobre 2 menos x tangente de y en lugar de colocar h en función de y, nos ha quedado más c. Esta es la expresión que nos quedó. U igual a menos coseno de 2x sobre 2 menos x tangente de y más c. Podemos igualar esta expresión a 0, es decir, nos queda 0 igual a menos coseno de 2x sobre 2 menos x tangente de y más c. Si procesamos un poquito más, multiplicamos por 2 toda la ecuación, nos quedaría que 0 es igual a menos coseno de 2x menos 2x tangente de y más c. Si despejamos de esta ecuación, nos quedaría que el coseno de 2x más 2x tangente de y es igual a una constante c. Y esa sería nuestra solución general ya de una manera completamente simplificada. Si recordamos, al inicio tuvimos unas condiciones de frontera o condiciones iniciales, donde nos indicaban que y evaluado en pi es igual a pi cuartos. Esas condiciones las vamos a reemplazar en nuestra solución general, que entonces nos quedaría el coseno de 2pi más 2pi tangente de pi cuartos es igual a la constante c. Coseno de 2pi es igual a 1 más 2pi y la tangente de pi cuartos es 1. Entonces nos queda que la constante c es igual a 1 más 2pi. Reemplazamos ese valor de c en la ecuación general y obtendremos que el coseno de 2x más 2x tangente de y es igual a 1 más 2pi y esa será nuestra solución particular. Ahora vamos a hacer la comprobación de nuestra solución. Tomamos nuestra solución general, que es coseno de 2x más 2x tangente de y igual a c, y le vamos a aplicar la derivada implícita. Es decir, de esta solución tenemos que llegar a la ecuación inicial. Derivando el coseno de 2x y aplicando la regla de la cadena, tenemos que la derivada del coseno es menos seno, con el mismo argumento, es decir, 2x, y después tenemos que derivar el argumento. La derivada de 2x es 2. Más,
Y tenemos ahí un producto que es x por tangente de y el 2 es una constante. Por lo tanto, puedo dejar la constante fuera y voy a derivar el producto de funciones. La regla del producto de funciones nos dice que se deriva el primero y se mantiene el segundo, más se mantiene el primero y se deriva el segundo. En este caso, como estamos derivados con respecto a x, nos quedaría la derivada de x con respecto a x es 1 y se mantiene la segunda función que es tangente de y. Más, ahora en este caso se mantendría la función x y se deriva la tangente de y. Es decir, nos queda x por la derivada de la tangente, que sería secante al cuadrado de y. Y tenemos que derivar el argumento de la tangente. La derivada de y es y'. Y eso igual a 0. Ordenando y rompiendo los paréntesis nos quedaría que es menos 2 seno de 2x más 2 tangente de y más 2 x secante al cuadrado de y por y' y eso igual a 0. Podemos simplificar los dos sin ningún problema en toda la ecuación y nos queda simplemente menos seno de 2x más tangente de y más x secante al cuadrado de y por y'. Si de aquí podemos despejar solo el término de y', nos queda que x secante al cuadrado de y por y' es igual al seno de 2x menos tangente de y. Cambiamos la notación de y' y nos queda x secante al cuadrado de y por dy sobre dx es igual al seno de 2x menos tangente de y. Despejamos y nos queda solo dy sobre dx es igual al seno de 2x menos tangente de y sobre x secante al cuadrado de y. Si invertimos ambos miembros de la ecuación, nos quedaría que dx sobre dy es igual a x secante al cuadrado de y sobre seno de 2x menos tangente de y, que es la expresión con la cual iniciamos. Por lo tanto, queda demostrada nuestra respuesta. Muchas gracias.